Voy a empezar presentándome. Mi nombre es Alfredo Quesada. Yo pertenezco a la división de Vendor Latinoamérica. Yo me ubico en Lima, Perú, y pues desde aquí estoy para poder brindar el soporte y asesoramiento técnico en proyectos diversos para la región. Y en este momento, pues en conjunto con su partner Sigelec, estamos haciendo posible este webinar interesante para todos ustedes. Mencionar a la marca, que bueno, ustedes básicamente ya la conocen, pero voy a tocar el punto del funcionamiento de la falla tierra, ¿ok? Que eso es lo que más interesa. ¿Qué ocurre ante una falla tierra? ¿Ok? La falla tierra que hemos mencionado ahorita es básicamente, está constituido por una fuente de alimentación y una carga, ¿ok? Confirmen por favor si está ahora ok. ¿Se ve el diagrama de la fuente de alimentación y la carga? Ok. Perfecto. Listo. Bien, disculpas, señores. Bien, entonces, en este esquema que estaba comentando, digamos, de un sistema puesto a tierra, la intención de esto es simplemente hacer una diferencia de un sistema puesto a tierra sólidamente con un sistema puesto a tierra flotante, ¿ya? Esa es básicamente la intención de poder analizar esto. Entonces, lo que se decía era básicamente de que cuando tenemos un sistema, que tenemos aquí un transformador, ¿ok? Un transformador cuyo secundario está puesto a tierra, el punto neutro es tierra, cuando existe un problema de aislamiento en el tiempo, lo que pasa es de que suceden corrientes, digamos, circulantes en el tiempo, ¿ok? Y estas corrientes son un riesgo tanto para el operador como para la instalación. Estas corrientes pueden ir de menos a más y van a ir pues creciendo a medida de que la falla tierra, o en este caso se pierda mayor aislamiento. Para este tipo de sistemas se utiliza la tecnología de medición de corriente residual. Y la medición de corriente residual está enfocado en dos enfoques, el enfoque reactivo y el enfoque preventivo. El enfoque reactivo, estamos hablando de dispositivos, por ejemplo, como los interruptores diferenciales, y un enfoque preventivo son los monitores de corriente residual. ¿Ok? Esos son los enfoques que tenemos. A partir de ahí, básicamente, cualquiera de estos dos dispositivos miden, pero un dispositivo preventivo lo que hace es tener una curva, o poder medir la curva digamos, de aumento de esta corriente residual, que es proporcional a la pérdida de aislamiento. ¿Ok? Esa es básicamente la intención. Cuando tenemos un sistema flotante o aislado de tierra, como es este caso, en el cual se retira el punto neutro, ¿ok? El punto neutro queda flotante, o en su defecto este es un secundario en delta. Al tener este mismo efecto de pérdida de aislamiento, esta corriente que ustedes ven en rojo, pues ya no cierra el circuito, ¿correcto? Como no cierra el circuito, tener un dispositivo que mida corriente residual, pues no es viable, porque simplemente no va a censar una corriente, definitivamente. En este tipo de sistemas, lo que aplica son vigilancia o la vigilancia de aislamiento, como puede ser el ISO 685, que es este caso de acá. Este dispositivo, que es el que vamos a tratar hoy día, tiene la función de medir la resistencia de aislamiento de todo el sistema, desde el secundario del transformador, pasando por los cables hasta el motor o lo que se tenga, aguas abajo, es, digamos, medido, es monitorizado por este vigilante de aislamiento. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un sistema IT aislado de tierra, relacionamos vigilante de aislamiento. Cuando hablamos de un sistema que mide corriente residual, lo relacionamos con un sistema TN o TT. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las ventajas, básicamente, de la filosofía de Bender? Es el incremento de la eficiencia económica, incremento de la seguridad operacional, ¿ok? El mantenimiento optimizado. Todo esto, básicamente, es porque al tener menos pérdidas, o menos, digamos, paradas, lo que se hace es incrementar la disponibilidad digamos, de la planta, ¿no? De las líneas de producción. Por supuesto, un mantenimiento optimizado va enfocado a poder prever los recursos hora sombra en forma anticipada, para que de esta forma pues, se pueda tener una mejor programación, ¿no? de las actividades. Y en general todo lo que tiene que ver con prevenir riesgos de incendio y riesgos de contacto eléctrico, pues
del personal, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya como hemos dado esa pequeña explicación, ¿qué es el sistema o cuál es el, digamos, qué es un sistema aislado de tierra y cómo interactúa el vigilante de aislamiento? Podemos ver aquí, básicamente, un pequeño esquema de cómo es este tipo de conexión, ¿ok? El secundario, como ustedes ven, está flotante. En este caso está repartido, incluso hay un neutro distribuido, pero se conecta este vigilante entre líneas y tierra, ¿ok? Y acá podemos ver, por ejemplo, una carga de un variador de velocidad, ¿ok? Entonces, el vigilante lo que hace es monitorizar todo este sistema, como les dije, el secundario del transformador, el cable, la carga, el motor, todo esto es monitorizado por el vigilante de aislamiento. Bien, ¿cómo es que funciona o cuál es la lógica de un sistema aislado de tierra? Pues, como hemos visto, un sistema aislado de tierra, en un inicio, digamos en el punto cero, pues va a tener un aislamiento, digamos, alto, ¿no? O sea, es el aislamiento óptimo. A medida que esto va cayendo por pérdidas, por factores externos, básicamente, climatológicos, tiempo, envejecimiento natural, etcétera, el aislamiento de todo equipamiento cae. Y esto lo que hace básicamente es tener, digamos, un punto, digamos, o tener en consideración dos puntos, básicamente, pues hablemos de un punto de alarma y un punto de desconexión o de prealarma, digamos, desconexión, podemos llamarlo así, ¿ok? Entonces, el dispositivo lo que hace es monitorizar cómo está esta caída de aislamiento en el tiempo, ¿ok? Es decir, yo puedo tener en un instante, puedo tener, no sé, 10 megaohmios, 200 kiloohmios, etcétera. Y cuando lleguemos a un umbral muy más pequeño, que podríamos nosotros setearlos en 60 kiloohmios o lo que ustedes necesiten, dependiendo de la aplicación, ya podríamos generar otra acción de desconexión. ¿Ok? Básicamente es eso. Tenemos dos puntos, digamos, seteables, digámoslo así, ¿ok? En el tiempo, que es la alarma y la desconexión. El tiempo que ustedes ven acá, que es el tiempo en verde, es la ventana que tenemos nosotros para poder tomar acción sobre esto, ¿ok? Y eso es básicamente lo que nosotros queremos impulsar con la tecnología que tenemos, que nosotros no nos conformemos con esperar a que tengamos un valor riesgoso, sino tener en forma anticipada ya un valor que nos permita tener un tiempo para poder tomar una acción, digamos, planificada, ¿no? Eso es. Entonces, cuando tenemos los sistemas de vigilancia de aislamiento, pues es aplicable 100% a cualquier tipo de dispositivos que pueden ser motores, que pueden incluir también variadores de velocidad, etc. ¿Ok? Esta es una topología, una arquitectura, por ejemplo, de cómo se ve. En la cabecera se ve el vigilante de aislamiento y aguas abajo se ven dispositivos que figuran como EDS. Estos EDS son dispositivos localizaciones de falla fija. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Básicamente, el vigilante lo que hace es poder tener en un punto de inicio un nivel de aislamiento óptimo, pero cuando cae el aislamiento, ¿cómo yo sé en qué carga o qué carga es la que está generando o por qué carga es la que se está generando esta falla eléctrica? Yo lo voy a poder identificar con estos EDS, ¿no? El EDS me va a permitir, digamos, hacer una identificación rápida de dónde está la falla. Asimismo, también se cuenta con EDS en forma, pues, portátiles, ¿no? Como es el EDS 195P. Y todo esto, por supuesto, es posible llevar a un a un servidor, a un sistema de comunicación de la misma planta. Aquí se puede ver cómo funciona este sistema como tal. Tenemos el vigilante, el EDS y toroides que están conectados a cada carga. Hasta 12, por ejemplo, en este caso, cada EDS puede trabajar con 12 cargas. Y cuando se produce una falla en una de las cargas, por ejemplo, aquí nótese que está marcando algo de 200K ohmios. Cuando se produce y cae a un valor, por ejemplo, de 7, lo que pasa es de que este dispositivo va a inyectar un pulso de localización para poder saber en qué carga se está generando esta falla, ¿no? Entonces, de esta forma, en forma rápida, se puede determinar cuál de los alimentadores es el que tiene problema,
de pérdida de aislamiento. ¿Ok? Esa es básicamente la función de este sistema. Yo tengo el vigilante, que es el padre, digamos, el equipo, el cerebro de la instalación, y si yo necesito hacer la localización, utilizo el EDS. Ahora, también puedo dejar de utilizar el EDS, porque el EDS me permite la localización, y solamente utilizo el vigilante. Podría ser también esa la solución, pero si tengo muchas cargas y yo necesito tener facilidad de poder localizar la falla, pues es recomendable utilizar el EDS con los toroides para poder saber rápidamente en cuál es. Recordemos que uno de los problemas en un sistema aislado de tierra es el tema de la rápida localización. Entonces, la rápida localización de la falla en un sistema IT flotante es muy complicado a veces, por lo mismo de que necesita hacer varias pruebas, y entonces un sistema automático con la localización es muy recomendable. Entonces, en este caso, el dispositivo que estamos analizando en este momento va a ser el ISO 685, ¿ok? Y tiene variables, básicamente, ¿no? Algunas variantes. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características principales de este dispositivo? El dispositivo solo, por ejemplo, tiene la capacidad de hacer supervisión de aislamiento, tanto en AC como en DC. Y eso es importante, señores, porque DC, ahora que tenemos cargas, pues, con rectificadores, baterías, etcétera, se torna bastante interesante para poder también detectar ese tipo de problemas de fallas a tierra en sistemas con baterías, como les comento, en DC. Entonces, este dispositivo tiene la posibilidad de trabajar o detectar tanto en ACI como en DC, que es muy, muy importante. Y esto básicamente sin un acoplador. Si necesitamos extender el voltaje, utilizamos acopladores, como son la versión de los AGH, ¿ok? Y eso podemos llegar ya a mayores tensiones, ¿ok? Como indicaba, tenemos dos valores de respuesta que pueden ser seteados, ¿ok? En el rango de 1K a 10 megas. El tiempo de respuesta va a depender del perfil. Cuando hablamos del perfil, vamos a ver de que el dispositivo es capaz de poder... Nosotros podemos indicarle si la instalación pertenece a un tipo de carga de potencia o un tipo de carga de control. ¿Okay? A eso se refiere el tipo de perfil. La adaptación automática, ¿okay? A la capacidad de fuga del sistema hasta 1000 microfaradios. El nivel de la capacitancia va a estar ligado mucho a la aplicación, ¿ok? Si hablamos, por ejemplo, de una aplicación fotovoltaica a una aplicación industrial, en una aplicación fotovoltaica, por ejemplo, hay mucha más capacitancia. Para ello se necesita otro dispositivo, otro vigilante de aislamiento. Entonces, también vamos a ver de que el vigilante de aislamiento va a depender mucho de la aplicación. En este caso, como estamos, creo que la mayoría está enfocado a la parte industrial, salvo por ahí me equivoque o me puedan indicar, sería bueno también que indiquen a qué industria ustedes están enfocados para poder hacer y poderles enviar información de acuerdo a la aplicación muy probable que puedan tener. Pero en forma general, para aplicaciones industriales, minería, por ejemplo, oil and gas, etcétera, este ISO 685 es óptimo, ¿ok? Alimentaria, por ejemplo, industria alimentaria, por supuesto, ¿ok? Minería, ¿sí? Entonces, ese es el dispositivo que cubre la mayor cantidad de aplicaciones. Muy puntuales, por ejemplo, como les dije, el tema de fotovoltaico, por ejemplo, ¿no? Otras cosas que pueden visualizar son valores, básicamente, medidas de voltaje, frecuencia, la capacitancia del sistema, ¿ok? Y la localización de los fallos, ¿no? ¿Ok? Pesqueras, por supuesto. Asimismo, este dispositivo también puede ser acoplado, pues, para medir tanto digamos, en instalaciones trifásicas, monofásicas, ¿ok? Tiene una función interesante que es el isograph. El isograph, no sé si ustedes lo han escuchado, pues, pero el isograph te permite en forma tiempo real ir graficando cómo es esta evolución de este aislamiento, ¿ok? ¿Ok? Textil también. Entonces, el isograph es un entorno gráfico muy interesante, más allá de que también se pueda guardar esta información, esta curva que también se puede visualizar. Bien, como mencionamos los perfiles, entradas, cuenta con entradas, salidas digitales, ¿ok? Ajustes para la puesta en marcha, etcétera, etcétera. Entonces, como les indicaba, ¿ok? Para la selección de un isómetro, se debe considerar
tanto la tensión, la capacidad del sistema, tipo de aplicación, que está ligado a la capacidad, básicamente, entre otros factores. Cuando hablamos ya del tema del conexionado, tampoco no los quiero enredar tanto con mucho aspecto muy técnico. La verdad que la idea es que ustedes puedan llevarse las ideas esenciales y después poder desarrollar un poco más, tal vez alguna aplicación muy en particular. Pero básicamente es para mostrar de que este dispositivo pues cuenta con una alimentación externa, se puede ver los bornes donde van conectados la línea 1, línea 2, línea 3, ¿no? En la tierra, ¿ok? El entorno visual, por ejemplo, donde aparece, donde se puede ver el isógrafo, los LEDs de servicio, la alarma 1, la alarma 2, que va a depender de cómo, digamos, de la instalación, ¿no? Si hay una falla, ya se va a encender uno u otro, ¿no? Y, por supuesto, también los interfaces de comunicación, ¿ok? Que se van a ver. Acá se puede ver básicamente una representación del acoplamiento en AC, en trifásico en AC, ¿ok? Es bastante básico. Se conecta, el vigilante va conectado entre líneas, ¿ok? Entre líneas y tierra. Esa es básicamente la conexión. Y una fuente de alimentación externa. Así de sencillo es el equipo, ¿no? No hay que hacer muchas cosas. Y cuando vayamos a hacer la parte de la configuración, es bastante intuitivo porque también te permite tener un entorno en Wizard bastante práctico para poderlo hacer en forma, pues, intuitiva, como le decía, ¿no? O tener el asesoramiento ahí de Sigelec para la puesta en servicio. Por ejemplo, también este sería el conexionado para un entorno en el cual tenemos un AC, digamos una fuente AC monofásica y una fuente monofásica en DC, por ejemplo, ¿no? Que como le comento también es viable. El conexionado de las entradas y salidas, se puede utilizar un PLC, puede llevar un PLC, por ejemplo, y poder toda esta información, poder hacer este intercambio de información con este tipo de controladores, ¿no? Lo que permite también ser este equipo bastante práctico. Es importante indicar de que todos los dispositivos de la marca Bender ya están orientados al enfoque de la tecnología 4.0. Es decir, la digitalización es algo que caracteriza a todos nuestros dispositivos, ya que permiten que toda esta información pueda ser ya almacenado tal vez en alguna base de datos que ustedes puedan tener, y de esta forma poder tener un análisis en su momento. ¿Okay? Eso es algo interesante digamos, que es de rescatar. Si vemos las dimensiones, bueno, ahí básicamente pueden darse una idea de qué tan grande o pequeño puede ser el dispositivo, ¿ok? 110 milímetros de profundidad, 108 de ancho y 93 de altura. Dentro de las variantes que vamos a ver del ISO, ¿ok? Van a existir tanto el ISO 685D, el ISO 685S, el ISO 685D-B y así, ¿ok? Y acá un poco básicamente se menciona cuáles son las características de cada uno. Bueno, digamos que el más completo puede ser la versión DP, que esta versión DP es la que trae el pulso de inyección, ¿ok? Para la localización de la falla. Como vimos en el gráfico, en la simulación primera, la versión P lo que permite hacer en conjunto con el EDS, que es el localizador de fallos, hacer la búsqueda rápida de dónde está la carga que está generando la falla. ¿Ok? En el caso de la versión B, tiene una función que no lo tiene la P, que es el sistema de localización de fallo. ¿Ok? Básicamente esa es la única diferencia. Y el D es básicamente un dispositivo que no tiene ese pulso de localización de fallo. No inyecta el pulso, pero sí mide la vigilancia de aislamiento. Uno u otro, ¿cuándo utilizar uno u otro? Pues básicamente va a depender del tipo de aplicación y de si necesitamos o no hacer la localización de la falla, ¿no? Básicamente. En forma general, podemos mencionar estas características del ISO 685-D, ¿ok? De las tensiones que hemos mencionado en AC, tanto en DC, digamos, del nivel de la capacitancia digamos, que puede soportar para la aplicación de uso, los perfiles, las medidas, ¿ok? Que mide este dispositivo, voltaje, frecuencia, capacitancia, el isógrafo, que es la función que permite ver en tiempo real la evolución del aislamiento del sistema,
El comisionamiento a través de un wizard que lo hace muy práctico y muy intuitivo para poderlo hacer, ponerlo en servicio, ¿ok? Ese es muy, muy práctico. Y así, ¿no? Como el multilenguaje, las entradas y salidas programables, etcétera, ¿no? Entonces, y por supuesto el tema de la comunicación, ¿no? Que también se puede tener y es bastante importante mencionarlo. Por ejemplo, comunicación Modbus y un web server que tiene el dispositivo en forma incorporada. Es decir, ustedes tranquilamente llegan con un cable Ethernet, se conectan al dispositivo en forma directa y pueden ingresar al web server del dispositivo sin necesidad de ningún software pagado y pueden hacer la descarga de información, pueden hacer parametrizaciones, etc., ¿no? Es algo interesante, digamos, que no necesita software para poder hacerlo. Bueno, y ahí como les mencionaba de las versiones, ¿no? De las versiones del ISO 685D, -B, y la versión S, por ejemplo, es una versión que no trae el display, ¿ok? La versión S con respecto a la versión P, simplemente el S no trae el display. Y pues si queremos ponerle un display, pues lo conectamos en forma externa, separada, viene en forma separada. ¿Qué ventajas podemos, por ejemplo, tener con respecto, qué otras ventajas del uso, ¿no? Del ISO 685 en conjunto con la localización? Es, por ejemplo, la localización de defectos de aislamiento, ¿no? Esto es lo que hemos mencionado, ¿no? Que básicamente los permite hacer una localización rápida, ¿no? Eso es algo importante. Protege a personas y equipamiento, ¿ok? Contra fallas y pérdidas de aislamiento, que es básicamente, es el pilar, ¿no? De la seguridad, ¿no? La protección tanto de las personas como del equipamiento. Y bueno, por supuesto, mitigar riesgos de incendio y arc fash, ¿no? Básicamente son algunas características, riesgos que se puedan presentar, ¿ok? Digamos, en este tipo de entornos industriales, así que es un buen equipo para poder garantizar ese tipo de seguridad. Algunas soluciones, ¿ok? Y aplicaciones donde podemos encontrar o donde podemos aplicar esto. Básicamente, como les comentaba, depende. Primero tenemos que interpretar o saber reconocer si es un sistema aislado de tierra, ¿no? Si es un sistema flotante, IT, perfecto, aplica el vigilante aislamiento. Y en ese caso, vemos qué tipo de aplicación estamos viendo. Si es un sistema, pues es fotovoltaico, es una industria fotovoltaica, un parque fotovoltaico, por ejemplo, existe una alta capacitancia, ¿no? Para ese tipo de aplicaciones tenemos un isómetro, un vigilante de aislamiento específicamente que tiene, digamos, la capacidad de soportar mayores niveles de capacitancia en microfaradios. Y pues sobre eso es que haríamos pues un diseño, pues digamos, un proyecto sobre ello, ¿no? Acá se puede ver básicamente un esquema de cómo es que el conexionado básicamente, acá podemos ver los paneles, podemos ver el transformador, ¿ok? Con el inversor básicamente, sin inversor y con inversor básicamente, o sea, en los dos casos, y de acuerdo a eso se puede ver un esquemático de dónde va conectado el isómetro, ¿no? Otra aplicación muy, muy interesante donde donde nosotros también tenemos una participación es en el sector de vehículos eléctricos, ¿no? Seguramente ya ustedes todos saben de que este sector viene bastante en alza, digamos, en el norte, en Europa, por ejemplo, donde se están pues, desarrollando ya muchos proyectos, muchos autos con esta tecnología, y pues aquí en Perú está llegando definitivamente, y bueno, los dispositivos vigilantes de aislamiento tienen una participación interesante para el diseño o para la construcción de esto, ¿no? Porque son dispositivos que se alimentan con baterías, por ejemplo, ¿no? Y al tener una batería, pues definitivamente hay que tener también cuidados en cuanto a la detección preventiva de seguridad. Asociado a esto también viene a los centros de carga, o sea, ¿ok? Estos centros de carga son de los vehículos eléctricos, donde también incluyen vigilancia de aislamiento para poder, en este caso, mantener la seguridad de hacer pues el abastecimiento, básicamente, de energía a los autos. En sector minería, ¿ok? Nosotros en el sector minería, pues, venimos desarrollando también varios proyectos,
¿ok? Sabemos que en minería existen muchos transformadores con secundario en delta, por ejemplo, donde un vigilante de aislamiento es la solución ideal para poder, digamos, garantizar una seguridad para este tipo digamos, de instalaciones de puestos a tierra, ¿ok? Pero asimismo también tenemos otras tecnologías, como los NGRs, por ejemplo, que no es la función en este webinar, pero básicamente va aplicado básicamente a sistemas puestos a tierra a través de alta o baja resistencia. En este caso estamos hablando de monitores, ¿no? Asimismo, los RCMs que hemos mencionado inicialmente, que son dispositivos que miden corriente residual. Y bueno, los equipamientos movibles, ¿ok? Y equipamiento fijo para poder monitorizar lo que viene a ser los conductores a tierra, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en instalaciones mineras, acá algunos esquemáticos que también se pueden considerar. En general, debemos de ver qué tipo de instalación o qué tipo de puesta a tierra tenemos, y sobre eso podemos aplicar. Una aplicación muy común digamos, de los vigilantes o de sistemas aislados de tierra son en molinos, por ejemplo, en minería, ¿ok? En molinos GMD, por ejemplo. Ahí sí es muy común utilizar dispositivos como los de Bender, que prácticamente lo utilizan como un estándar en este tipo de aplicaciones en minería. Otra aplicación, otro sector es el sector del metro y ferrocarril, ya que ahí también se utilizan pues, sistemas aislados de tierra, y a partir de ahí se pueden ver diferentes enfoques para poder mantener la seguridad, ¿no? Tanto de la instalación como de las personas que están haciendo uso del servicio, ¿no? Y estos son algunos esquemas bastante, bueno, comunes que se ven en este tipo de aplicación, ¿ok? Eso. En industria que es, digamos, nosotros que estamos aquí en Perú sobre todo, estamos en este sector bastante más adentrados, digamos, o tenemos mayor alcances o cantidad de industrias en general, podemos ver de que también es aplicable el vigilante de aislamiento ISO 685 y los EDS, que son los localizadores de falla. Como les mencionaba, hay localizadores de falla fijos, que son los EDS 4.4, y los portátiles, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizar uno u otro? Yo diría que es un complemento, ¿ok? Porque, digamos, con el localizador de falla portátil, lo que se puede hacer es identificar en forma más fina el punto exacto de la falla cuando tenemos extensiones de cable muy largos. ¿Ok? Esa es una ventaja para poder saber exactamente el punto de la falla tierra, de dónde se está generando esta falla tierra. Y en general todos nuestros dispositivos son llevados a un servidor, como les comenté. Para eso utilizamos normalmente una interfase de comunicación como es la COM465. Esta COM465 permite, digamos, llevar a este dispositivo digamos, a otro protocolo. Por ejemplo, puede ser un Ethernet IP, ¿ok? O un Profinet, por ejemplo, si fuera necesario. En industria alimentaria, por ejemplo, también es muy utilizado este tipo de tecnología, porque también, como les digo nuevamente, el transformador puede ser o de neutro flotante o en delta. Con esa condición, cualquiera que sea la industria, ya es recomendable para poder hacer un monitoreo de las fallas de tierra, utilizar el vigilante. Y por supuesto, aguas abajo, para poder monitorizar en qué tipo de cargas o alimentador se está generando esta falla, ¿no? Es básicamente eso. Consumidores desconectados, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, a veces, bueno, normalmente no. En toda industria tenemos equipos de stand-by, por ejemplo, ¿no? Motores que están parados y que simplemente están parados, pero en su momento lo vamos a necesitar poner en marcha. ¿Y cómo sabemos nosotros que estos motores van a estar en forma óptima para poder cumplir su función? Entonces, en stand-by, se utilizan los vigilantes para poder garantizar este monitoreo del aislamiento de ese motor. Es decir, cuando el sistema lo requiera y ya se ponga en servicio, se desconecta este vigilante y
ya se garantiza que este motor está en forma óptima para operar. ¿Ok? Esa es una característica, por ejemplo. En otras aplicaciones también hablamos de lo que viene a ser generadores móviles. ¿Ok? También lo que se hace es garantizar de que, en este caso, la carga que está aislada, pues esté óptima para cuando entre en operación. ¿Ok? Ya sea una parte parcial o total. Y bueno, eso es básicamente lo que tenía para compartir, básicamente en forma general, y he dejado unos minutos para poder resolver algunas consultas y poder ver si tienen algunas inquietudes también. Voy a ir viendo a ver si podemos ir respondiendo la mayoría de preguntas. A ver. Sí, acá por ejemplo me hacen una consulta, Héctor Rodríguez. Hola Héctor Rodríguez, dice, ¿el ISO sería un equipo ideal para redes de baja tensión y fijas? ¿Es correcto? Sí, por supuesto. Como lo comentaba, este ISO 685 es ideal para baja tensión, estamos hablando hasta 690 voltios en AC y 1000 voltios en DC. Pero si fuera necesario utilizar para media tensión, también podríamos utilizar acopladores para llegar a las tensiones necesarias. Una ventaja de los sistemas de baja tensión es básicamente que podemos utilizar la localización de la falla, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Para poder hacer. A ver qué otra consulta acá dice. Costo aproximado, bueno, ahí sí les puede ayudar nuestros amigos de Sigelec, les puede ayudar con el tema de los costos. Para equipos electrónicos también es factible, por supuesto. Cuando hablamos de equipos electrónicos, hablamos también de equipos, digamos, como PLCs, por ejemplo, o equipos de instrumentación, donde son alimentados por fuentes en DC, baterías, etcétera. También es recomendable utilizar vigilantes de aislamiento. ¿Ok? Por ejemplo, una aplicación bastante común es en hidroeléctricas utilizar vigilantes de aislamiento para los sistemas de control, ¿no? Digamos, es una aplicación bastante común ahí. Es ideal para un sistema triángulo nomás. En un sistema triángulo, Jenner Samame, sí, se puede utilizar en un sistema triángulo, pero también se puede usar en un sistema, digamos, en estrella, cuando el punto neutro está flotante. ¿Ok? ¿Cuáles son los modelos de ISO a utilizar en industria? Bueno, el ISO 685 es uno de los modelos. Después tenemos otros modelos que es IRDH y otras versiones. Para cualquiera de los casos, lo que necesitaríamos es saber qué tipo de aplicación tienen la tensión de trabajo, ¿no? Digamos, y sobre eso podríamos recomendar qué equipo se puede utilizar. ¿Ok? Ok, Marco Meléndez, ¿ok? Gracias. Para sistemas de baja tensión, con neutro corrido, también sería, dice Adriana, dice, para sistemas de baja tensión con neutro corrido, ¿también sería de mucha utilidad? Sí, básicamente sería, en general, como hemos visto, los esquemas, lo que necesitamos es garantizar de que el sistema esté aislado de tierra, ¿no? El sistema debe estar aislado de tierra. Y de acuerdo a eso, nosotros colocamos el vigilante entre las líneas de tensiones y tierras. Y en todos los casos, se monitorea el nivel de aislamiento de toda la instalación que está conectada, ¿no? Aguas abajo del secundario. Christian Soft, para subestaciones 10K. Sí, también subestaciones, también es utilizado el dispositivo, como la única condición es de que el neutro esté flotante, ¿no? Como hemos comentado. Wilber dice, ¿cómo mide el aislamiento por una señal portadora de la red? Bueno, para medir el aislamiento es básicamente es inyectar una señal, ¿ok? Una señal de corriente, y el dispositivo tiene en forma interna una resistencia conocida. Sobre esto el dispositivo hace un algoritmo, y el cual pues ya te da este valor de la resistencia de aislamiento que lee, digamos, en forma equivalente. ¿Ok? Otra pregunta de Eder López. ¿Se puede utilizar en sistemas trifásicos con desbalance? Sí, se puede utilizar, por supuesto. Como le digo, lo único hay que asegurarse simplemente de que es un sistema que sea flotante, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más?
Y es más, ¿no? El dispositivo, como hemos visto, también te puede leer, te da las funciones o te da la información de las tensiones, así que también ayuda de esa forma, ¿no? ¿Qué más dice K. Córdoba? Ok, perfecto. Ok, otra pregunta, dice José. ¿Hasta cuántos motores puedo conectar en planta en una misma zona? Tengo 98 motores, ¿es factible esto? Sí, José, por supuesto, es factible eso. Lo que se necesita es, por ejemplo, si tú necesitas hacer la localización de fallas, es agrupar cada 12 motores con un EDS, ¿ok? Esa es la única condición, pero después puedes hacerlo, no hay problema. Ok, después Nelco Torres, a ver qué dice. En el caso de usar variadores de velocidad, ¿ok? Se colocan aguas arriba o aguas abajo, o en todo caso, ¿dónde deseo verificar el bajo aislamiento? Interesante. Sí, básicamente, como hemos visto, vimos ahí un esquema, básicamente donde te mencionaba, o donde digamos, te mencionaba cómo era el esquema. La conexión en este caso, del dispositivo vigilante de aislamiento, normalmente es en la cabecera. Si tenemos aguas bajas más cargas, lo que se coloca es toroides, por ejemplo, para poder hacer la localización de la falla, y eso, la recomendación es que vaya aguas arriba digamos, del variador. Estamos hablando más arriba de la etapa rectificadora, ¿no? ¿Ok? Entonces sí, la recomendación es que vaya aguas arriba. ¿Qué más? Dice Richard Huarcaya. Después de un mantenimiento en tableros, ¿los valores de aislamiento se restablecen solos o hay que realizar un seteo en los vigilantes? No, claro, el dispositivo lo que hace es leer el nivel de aislamiento. ¿Okay? Si tú has resuelto el problema de pérdida de aislamiento por el cual ha salido la falla, el dispositivo automáticamente va a reconocer de que ya existe, te va a leer nuevamente el aislamiento en una forma más saludable, digamos, ¿no? O sea, como se ha resuelto la falla. Entonces, el dispositivo, básicamente, él lee lo que ve, ¿ok? Lo único que tú podrías hacer es, tal vez, darle la aceptación de que ya reconoces de que hay una falla y de que estás saltando de que hay una falla, o en algunos casos tal vez podrías hacer algún tipo de algoritmo o el tipo de conexión para que también te informe a través de una sirena, a través de una baliza, pero ya son cosas externas, pero el dispositivo lo que hace es medirte el aislamiento, ¿no? En todo momento. ¿Qué más dice? José Castillo, ¿se puede monitorizar a distancia con los vigilantes? Sí, por supuesto. Una de las ventajas de la tecnología de Bender en general es que podemos hacer, digamos, ya por la comunicación que manejan los dispositivos, podemos hacer ya una integración un poco más global. Por ejemplo, nosotros en este momento, ahorita por temas de tiempo no lo podemos realizar, pero yo puedo estar monitorizando en este momento dispositivos vigilantes de aislamiento que estén en Estados Unidos, donde tenemos una fábrica, o en España, en Madrid, donde también tenemos otra, y desde Perú yo puedo estar recibiendo esta información. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente existe una tecnología o una forma de hacerlo a través de la VPN, ¿ok? Pero eso ya va más allá, que es la parte ya de los informáticos, ¿no? Pero el dispositivo tiene la capacidad de poder llegar a ese nivel de información. De forma remota, de forma a distancia, sí se puede hacer. Dice, ¿cuál es la resistencia de aislamiento de seteo en plantas industriales de 440? Ok. Hay una normativa alemana que da algunos valores, digamos, recomendables. Esta normativa digamos, industrias es de 100 ohmios por voltio, ¿no? Si hablamos de 100 ohmios por voltio y tenemos una tensión de 440, estamos hablando algo de 44 kiloohmios, por ejemplo, ¿ok? Que ese es el valor mínimo. Sobre ese valor, normalmente se le pone un 50% adicional por un tema de mejorar, digamos, tener un valor más óptimo, y estamos hablando de unos 66. Por ejemplo, para ese caso, la aplicación que dice Marcos Meléndez, para ese entorno sería 66 kiloohmios, sería el valor de seteo, el valor mínimo. Ahora, tu valor digamos,
tu otro valor, que es el valor más arriba, debería estar al doble por lo menos, ¿no? O el valor que tú necesites para poder ya tener una primera alarma, porque el valor de 66 kiloohmios sería el valor ya de la desconexión, por decirlo, ¿no? Otra pregunta dice, Jenner Samamet, cuando hablas de neutro flotante, ¿quieres decir neutro no puesto a tierra, verdad? Es correcto, Jenner. Cuando hicimos la simulación, lo que hemos indicado es de que existen transformadores con secundario que pueden estar en estrella o en delta. Si están en delta, no hay problema, porque no se puede poner a tierra, digamos, al menos en ese caso. Pero cuando está en estrella, ese punto neutro normalmente se pone hacia tierra. Pero cuando queda flotante, ese es un sistema aislado de tierra, IT o flotante. ¿Ok? Dice, este dispositivo solo mide aislamiento. En realidad busco también un equipo que mida constante el pozo a tierra. Pues bien, bueno, ahí sí es un poco, nuestra tecnología básicamente enfocada al vigilante de aislamiento, ¿no? Tema de pozos a tierra, bueno, tal vez ahí habría otra alternativa, habría que analizarlo, o tendría que consultarlo otra vez con Sigelec. Dice otra pregunta de Carlos Valencia, ¿se utiliza con toroide del mismo fabricante o es indistinto? Bueno, básicamente como el tema de la configuración de los toroides, el tema del EDS reconocen una cierta característica, es recomendable utilizarlo del mismo, ¿no? Si se hacen pruebas posteriores, bueno, ya sería alguna prueba que puedan hacer de parte, digamos, del integrador, pero nuestra recomendación es siempre utilizarlo para poder garantizar una óptima lectura de la información. ¿Qué más? José dice, ¿por qué tengo un equipo electrónico y también quisiera visualizar esa medición? Ok, bueno, como les digo, la parte del aislamiento es utilizado tanto para equipos de potencia como para equipos de control. Cuando nosotros vayamos a los perfiles del equipo, ahí podemos indicar eso, ¿no? ¿Qué tipos de sistemas voy a utilizar o quiero monitorizar? ¿Potencia o control? Ángel Papuico, aparte del relé de monitoreo, ¿se requiere un TC, un toroide? Aparte, ok, cuando hablamos del toroide, estamos hablando ya de la etapa de la localización de la falla, ok. El vigilante solo puede trabajar sin problema, como vigilante como tal. El EDS con los toroides es un complemento digamos, encierra la parte de la localización de la falla, que es una solución más completa, ¿no? Pero el vigilante solo también podría trabajar, ¿no? Sí, sin ningún problema. ¿Podrían enviar información de productos? Por supuesto, Carlos Meléndez, sí, podemos brindar esa información. Nos escribes, por favor, ahí a los correos de Sigelec para podértelo suministrar. ¿Podrían enviar manual del equipo para revisarlo, Adriana? Sí, claro, por supuesto, Adriana. Ahí, Karen, por favor, toma nota para poderle enviar a Adriana, o seguramente ahí en la base de datos ya aparece su correo. ¿Qué más? Carlos Valencia. En caso de cortocircuito, aguas abajo, ¿cómo se comporta el vigilante de aislamiento? Ok. A ver, hay algo interesante de los sistemas aislados de tierra, ¿ok? Que es una característica que ante la primera falla no existe riesgo. Seguramente han escuchado ustedes eso. Ok, entonces, ¿cuál es una gran diferencia entre un sistema puesto a tierra solamente y un aislado? Que ante la primera falla, en un sistema aislado de tierra, no existe ningún riesgo, por ejemplo. En un sistema puesto a tierra TNTT, inmediatamente se va a tierra uno de los polos, digamos, salta las protecciones, ¿no? Porque así está concebido el diseño. En un sistema aislado de tierra, se va a tierra uno de los polos digamos, y no pasa nada. Y todavía puede continuar el sistema, no hay ningún problema. El inconveniente va cuando ya existe en una segunda carga, otra falla tierra, en otro polo distinto, en el cual ya se genera ahí una corriente franca, digamos, que ya no retorna, ¿okay? Que retorna por la otra carga y se genera ya una corriente con un corto de circuito, digamos así. Entonces, es por eso que cuando tenemos un sistema aislado de tierra,
lo importante en un sistema aislado de tierra es localizar la primera falla siempre, porque la segunda falla ya puede ser más, digamos, más dolorosa, ¿no? Para el sistema, porque puede generar daños. Entonces, cuando tenemos un sistema aislado de tierra IT, es importante siempre localizar la falla, la primera falla. Ese concepto a veces no lo manejamos muy bien porque más estamos acostumbrados tal vez a los sistemas puestos a tierra sólidamente. Y yo siempre escucho hablar en la mayoría de casos cuando converso con el personal técnico, que hablan de interruptores diferenciales. Los diferenciales están muy bien, pero los diferenciales, cuando tenemos sistemas aislados de tierra, flotantes, no son los idóneos para poder generar este circuito de seguridad en ese tipo de aplicaciones, ¿ok? Entonces, ahí queda por analizar esta situación, ¿ok? Entonces dice Ángel Pauico, sería interesante que pueden enviar su catálogo de productos para cotizar y proponer soluciones. Ok, Wilder, sí, ahí está anotando tu correo para que pueda también brindarte información. Terry Polo, por favor, el manual de los equipos. Ok, sí, está bien. Ahí deja el correo, por favor, Terry, y ahí se le enviará la información. Luis, buenas noches. Porfa, ¿podría enviar información? Sí, Luis, ahí está tu correo, que es Pelip LG Juan, ahí sobre eso enviamos la información. Manual del equipo, por supuesto. Existen modelos de TC flexibles, Marco Meléndez, ¿ok? Sí, existen diferentes tipos, tenemos TCs, ¿sí? Flexibles también, tipo Rogowski, digamos que se encierran. Deberíamos revisar el tipo de aplicación que se tiene con las características para ver si es aplicable. ¿Este equipo a cuánta temperatura puede trabajar? Bueno, básicamente está enfocado a trabajar a temperatura en un entorno industrial, ¿no? Estándar, ¿no? Mayores detalles le podríamos enviar al correo o revisar la ficha técnica, José. Marco Meléndez, información, ok. César Noguera, información. Ahí hay varios correos. Ok, perfecto. Se puede utilizar sistemas. De nada, Pablo, Roberto. Ok, me envían información. Sí, sí. ¿Qué grado de IP tiene el dispositivo? Bueno, el dispositivo básicamente tiene un grado de IP convencional, es IP20. Así que a partir de ahí, pues, ya más que el IP del equipo, va a depender ya de la solución, ¿no? Porque el equipo no va solo, sino hay que colocarlo en un gabinete, y básicamente el gabinete tiene que estar preparado para poderlo alojar, dependiendo de la condición de trabajo, ¿no? Si es una condición de minería, si es una condición, pues, de industria, de donde hay humedad, etcétera, ya involucra un poco más de detalle, ¿no? ¿Okay? Bien. Siendo las 7:08, creo que, bueno, hemos intentado responder la mayor cantidad de preguntas. La intención de este webinar era básicamente poder dar conceptos generales, poderle brindar información que puedan, digamos, posteriormente puedan resultar en algún tipo de análisis un poco más detallado de acuerdo a su necesidad. Y tanto Sigele como nosotros estamos bastante abiertos para poderlos ayudar en ese aspecto.